Buenas noches con todos. Mi nombre es Valeria Celis, coordinadora del curso del Comité Permanente Científico Asociado USAT. Bienvenidos al curso de Metodología de la Investigación, un evento organizado por CPC Asociado USAT, el cual está patrocinado por AMIR Perú, USAMEDIC, Científicos.p y Cursos Vitich. El día de hoy tendremos la novena ponencia de un total de 15 ponencias teóricas tituladas Espérate. En unos minutos estamos enviando el link de pase de lista inicial. Recuerden que se debe tener un 80% de asistencias para poder recibir el certificado y asimismo contar con los criterios CRIQUIP. Bueno, es de mi agrado presentar al doctor Luis Alex Alzamora de los Godos Urcia, quien es PhD en Public Health University of Miami, investigador RENACIT Carlos Monge nivel 3, consultor de proyectos de la Unión Europea para el Perú, consultor para proyectos de la Fundación Bill y Melinda Gates y fundador de Hewlett Packard, autor de 12 libros en salud publicados en Estados Unidos, docente de maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor Pathfinder Internacional, editor asociado de la revista Salud, Sexualidad y Sociedad, docente, doctorado y maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Ricardo Palma. También es docente de Medicina Humana en la Universidad Privada San Juan Bautista, en la Universidad Privada de Nuevo Rego y la Universidad César Vallejo. Muchas gracias, doctora Alzamora, por aceptar la invitación y contribuir a nuestro desarrollo científico. La pantalla es toda suya para que pueda compartir. ¿Cómo le va? Buenas noches. En primer lugar, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, Okay. doctor. Muy bien, perfecto. Voy a compartir pantalla entonces para poder hacer la presentación correspondiente. Bien. Una de las cosas que uno siempre teme cuando uno hace una investigación es a la parte estadística. Cuando uno habla de la parte estadística, cuando uno habla del contenido, de lo que corresponde a demostrar lo que uno plantea como problema de investigación, es que estamos refiriéndonos a lo que se denomina como hipótesis. Entonces, normalmente las pruebas de hipótesis son pruebas que, sin lugar a duda, tienen una característica muy importante. Es que tienen que hacerse para estudios de tipo explicativos, ¿no? Y de tipo experimentales. Entonces, esta caracterización de esta prueba de hipótesis tiene una funcionalidad fundamental. Nosotros no podemos establecer ninguna relación de variables, ni siquiera hablar de causalidad, ni siquiera hablar de cualquier tipo de condición, si es que nosotros no hemos probado una hipótesis. Entonces, las pruebas de hipótesis son fundamentales. Y ese fundamento se basa en la estadística. Pero la estadística sola es un poco fría. La estadística sola no nos sirve. La estadística tiene que estar amarrada con la metodología de investigación. La estadística tiene que estar amarrada con algunos conceptos muy claros que tienen que ver con los diseños, sobre todo con el tema de las variables. Si uno no tiene claro qué tipo de variables tenemos, no podemos ver qué tipo de prueba estadística vamos a aplicar. Hace algunos días un alumno me preguntaba cuál es la prueba que debemos aplicar. Quizá la que está más de moda, quizá la que está más interesante, quizás aquella que es más moderna, quizás aquella que suena a un apellido rimbombante, como por ejemplo la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Yo le decía, no, tenemos que aplicar la prueba que debe ser de acuerdo al tipo de variables y al diseño, ya que no hay prueba moderna ni prueba antigua, hay la prueba de acuerdo al tipo de variables. Sí, si me ayudan por favor a silenciar a los compañeros que están con el micrófono prendido, sería bueno, gracias. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a hablar sobre los tipos de variables, que son una condición importante para poder establecer la relación de causa-efecto entre las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos variables de tipo cualitativas o cuantitativas, las cualitativas las clasificamos en ordinales y nominales. Quiere decir que en una jerarquía ascendente o de variación de intensidad tenemos a la variable ordinal. La variable nominal es aquella que no tiene jerarquía de intensidad. Por ejemplo, un ordinal podría ser intensidad del dolor, leve, moderado, severo. Una variable nominal podría ser, por ejemplo, sexo, hombre y mujer. No hay jerarquía.
Cuando hablamos de variables cualitativas, cuantitativas, ya estamos hablando de otro asunto. Otro asunto que tiene que ver con los números. Y los números pueden ser números discretos, que son números enteros, o pueden ser continuos, que vendrían a ser, por ejemplo, los números decimales. Hay que tener en cuenta entonces que la categorización de los números es fundamental, ¿no? Tenemos números enteros, como por ejemplo, número de hijos. Si tiene una persona 2 hijos adultos y un recién nacido, no dice 2 hijos y medio. Si tiene 3 hijos. Eso no puede clasificarse o dividirse. Sin embargo, lo decimal o la continua sí se puede. Por ejemplo, el peso. El peso puede dividirse en Armstrong, en microgramos, en nanogramos, en diferentes tipos de unidades de medida, mientras más sensible sea el aparato de medida, ¿no? Entonces, ahí tenemos la clasificación. Y de acuerdo a este tipo de clasificación, señores, es que vamos a considerar el tipo de variables. Si no tenemos clara este tipo de clasificación, no podemos tener claro el tipo de variables con los que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, vamos a tener que ver también un asunto adicional, que es los tipos de variables. Si es variable de tipo cualitativa o de tipo cuantitativa, ¿no? Y esos tipos de variables, en su profundización, se descompone en otro nivel, ¿no? En su profundización se descompone en otro nivel. Eso significaría que estamos trabajando con variables, por ejemplo, dicotómicas, que tienen una alternativa de respuesta solo de 2 opciones. O variables de tipo nominales puras, ¿no? Dentro de la cual pues no hay jerarquía entre ellas, ¿no? Y se considera simplemente clasificatoria, es decir, las ordinales los que tienen algún tipo de orden en clasificación. Las dicotómicas, vivo o muerto, sano o enfermo, o mujer o hombre, se encajan dentro de las nominales. Luego tenemos otra clasificación, como les estaba ya explicando con antelación, las continuas y las discretas, porque en una de ellas contiene el número entero y otra de ellas contiene a los decimales. Entonces, es muy importante contemplar esta consideración que nos hace determinar qué tipo de estadística vamos a probar. Entonces, en resumen, tenemos variables cualitativas que son palabras. Yo les pregunto a ustedes, ¿estado civil? Si me responden soltero, es una palabra. Por lo tanto, aquello que se responde con palabras se le llama variable cualitativa. Aquello que se responde con números se le llama variable cuantitativa. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? Si me responden 4, 3, 2, me han respondido un número. Esa es una variable de tipo cuantitativa. Cuando uno habla de una variable cualitativa, o sea, me respondieron con una palabra, existen 2 formas de agruparlas, en jerarquía o en clasificación. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de alto, medio, bajo, bueno, regular y mal. Cuando hablamos de clasificación, hablamos, por ejemplo, de simplemente 2 características, hombre, mujer. Está un micrófono otra vez abierto por ahí. Ya, tengan cuidado, por favor, con eso. Muy bien, entonces, con respecto a las variables de tipo ordinales, hay jerarquía, como decía, bueno, regular y mal, ¿no? Resumiendo. Ahora, las variables numéricas o cuantitativas, tenemos las discretas o continuas. Discretas son aquellos que no pueden dividirse y continuas las que sí se pueden dividir. Discretas, por ejemplo, número de hermanos, número de hijos, número de trabajadores. Continuas, por ejemplo, peso, talla, ingreso económico. Hay una persona que puede ganar 4.000, otra persona que puede ganar 3.000, pero como también 3.228,5 centavos. Y así podemos seguir subdividiendo. Es una variable, por ejemplo, de naturaleza continua. Y bueno, ¿qué tipo de estadística nosotros vamos a utilizar para poder relacionar estas variables y contrastar una hipótesis? Básicamente, los tipos de estadística que vamos a aplicar son de 2 naturalezas. Tenemos la naturaleza de la estadística descriptiva, o también llamada deductiva. ¿Cuál es ese? Chicos, por favor. Gracias. Ok, la variable de tipo cuantitativa, ¿no? Las variables que diga de la estadística podemos clasificarla en descriptiva o deductiva y estadística inferencial o inductiva. Cuando hablamos de la estadística descriptiva o deductiva, hablamos de simplemente un recuento. Un recuento, una clasificación de datos, una construcción de tablas y gráficos, ¿no?
Básicamente lo que nosotros hacemos es deducir del tamaño muestral que proviene de una población, hacemos un análisis, un recuento respectivo y solamente pues hacemos una clasificación, ¿no? Construimos tablas, gráficos, calculamos parámetros, como por ejemplo media, moda, mediana, y con eso tenemos una estadística descriptiva o deductiva. Pero tenemos también la estadística inferencial o inductiva. Acá se utilizan resultados de los datos descriptivos y se apoya en el cálculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población, a partir de resultados obtenidos de una muestra. Aquí en lo inferencial quiere decir que vamos a generalizar los hallazgos de la población a la muestra y de la muestra a la población y por lo tanto de la población al universo. Entonces, dos propiedades, dos tipos de estadística que son muy utilizadas en la naturaleza de poder utilizar, relacionar variables de acuerdo al tipo de clasificación que hemos visto. Entonces, por ejemplo, podemos hacer presentaciones como tablas y gráficos. Y para eso hay que ponernos a pensar en el tipo de variable otra vez. Las tablas que contienen frecuencias y porcentajes son utilizadas para variables de tipo cualitativas. Las tablas que contienen medias, promedios, modas, medianas son utilizadas para variables de tipo cuantitativas. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esas dos condiciones. Las variables cualitativas y cuantitativas. Los gráficos que usan las variables cualitativas, por ejemplo, son tortas, son barras. Las variables que usan, las pruebas o los gráficos que usan las variables cuantitativas son histogramas, son, por ejemplo, ojivas, son diagramas de cajas, box plots, son otro tipo de organizadores como por ejemplo la tabla de dispersión de puntos. En esta situación pues se utilizan diferentes tipos de tablas y gráficos por cada tipo de variable. Dense cuenta ustedes que el tipo de variable es fundamental. Y bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para analizar esa potencial relación de variables? Esa potencial relación entre lo que hemos estado hablando. Vamos a utilizar hipótesis de naturaleza estadística. En ese sentido, tenemos que una hipótesis estadística, señores, es una afirmación sobre una forma o más de distribuciones de probabilidad, sobre un valor, ¿no? O más parámetros con esas distribuciones. Entonces, cuando uno contrasta una hipótesis, se basa en una formulación de dos tipos de hipótesis. Y acá viene, pues, digamos, la condición de poder aclarar algún punto. Las hipótesis son de dos clasificaciones, ¿no? Que me pedían tipo de hipótesis. Por ahí existen algunos documentos que hablan de hipótesis general, hipótesis específicas. Eso en la literatura científica no tiene relevancia, y menos con los libros de estadística. Quizá desde el punto de vista metodológico podría tener algún fundamento, pero desde el punto de vista estadístico carece de fundamento. Las hipótesis son de dos tipos, la nula y la alterna. ¿Qué es la nula, no? La nula es la que se somete a una contrastación. Y la alterna la hipótesis que tú quieres. Por ejemplo, si tú dices que a mayor infecciones de COVID, ¿no? Mayor problemas respiratorios crónicos, entonces eso es lo que tú quieres. Y lo que tú quieres es tu hipótesis alterna o alternativa, o también llamada por algunos autores hipótesis de investigación, pero no es la principal, porque lo que tú quieres no es lo que se puede calcular estadísticamente. Lo que tú quieres, tienes que hacerle su negación. Es la negación de lo que tú deseas, lo que es sometido a una prueba estadística para al rechazarse, aceptar recién lo que tú deseas investigar. En ese sentido, lo que más importa aquí es la hipótesis nula, que diría algo totalmente al revés de lo que tú deseas en tu investigación. Diría una hipótesis nula, por ejemplo, a mayor infecciones de COVID, menores problemas respiratorios. Pero, profe, doctor, eso es absurdo. Sí, absurdo. Es justo lo opuesto a lo que deseas, lo que se llama hipótesis nula, y ese opuesto es lo que va a ser sometido a una prueba estadística. Entonces, básicamente, las hipótesis tienen que hacerse de manera exhaustiva, ¿no? Y hay que plantearla con toda su naturaleza y su metodología para que éstas puedan expresar relación entre variables o movimientos o tendencias. Entonces, ¿qué hacemos para contrastar una hipótesis? Lo que tenemos que hacer para contrastar una hipótesis, en primer lugar, hay que hablar de una distribución poblacional.
¿no? Y esa distribución poblacional tiene que encajar con respecto a la distribución muestral. Y tú tienes que generalizar hallazgos de la muestra a la población para poder extrapolar, inferenciar resultados. Si no, no de nada sirve hacer una investigación en una muestra que solo le sirva para ella. Eso no sería una investigación, eso sería cualquier otro aporte muy interesante, pero no sería una investigación. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Porque básicamente, si nosotros no mantenemos o no tenemos un fundamento adecuado en el planteamiento de nuestra investigación, pues lamentablemente no tenemos base, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Me dan, por favor, 30 segundos? Voy a enchufar la computadora que se va a descargar. Muy bien, señores. Ahora sí, continuamos. Disculpen la pequeña interrupción, se estaba descargando el cable, estaba lejos. Ok, entonces, de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer nosotros nuestro planteamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta entonces las características de estos tipos de hipótesis, ¿no? Y nosotros para hacer esa inferencia que vendría a ser la generalización de la muestra a la población y de la población al universo, tenemos que hacer un paso llamado contrastación. Esa contrastación, señores, ¿está compartiendo o no está compartiendo? Creo que no está compartiendo, ¿no? A ver, ya, ahora sí. Esa contrastación de hipótesis se basa en supuestos, ¿no? Y esos supuestos estamos hablando de un completo nivel de distribución poblacional, ¿no? Que se le llama distribución simple, ¿no? En otro caso también puede ser una distribución compuesta. Los supuestos son un conjunto de afirmaciones que hay que establecer sobre la población de partida, ¿no? Y sobre la cual, pues, hay que trabajar a partir de la muestra utilizada y construir una probabilidad para que se base una decisión de rechazo o aceptación de la hipótesis nula. Para eso hay que trabajar un estadístico de contraste, ¿no? Un resultado muestral que nos permite dos cosas, ¿no? Primero, proporcionar información sobre la afirmación de lo que estamos hablando con respecto a la hipótesis nula. Y segundo, porque posee una distribución muestral conocida, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros cuando hablamos de contrastación de hipótesis, tenemos que trabajar en base a los supuestos lógicos y en base a lo que significa los estadísticos de contraste. Entonces, son elementos que tenemos que tener muy en cuenta. Y para eso hay que tener una regla de decisión. Si nosotros sometemos la hipótesis nula a una prueba estadística, tenemos que tener una regla de decisión. Y hay que tener un criterio, ¿no? Para ver si la hipótesis nula que hemos planteado debe ser rechazada o no debe ser rechazada. Para eso, obviamente, vamos a trabajar la participación de la distribución normal, ¿no? Dentro de un contraste de dos zonas exclusivas, ¿no? Y exhaustivas. A esto le vamos a llamar la zona de rechazo y zona de aceptación. Cuando hablamos de la zona de rechazo, imagínense ustedes la campana de Gauss, con sus dos extremos de dos errores a cada lado. Y en el lado izquierdo y el derecho, si es que es una distribución bilateral, podemos tener dos extremos, y en esos dos extremos ver si es que nuestra hipótesis cae en la región de rechazo, la nula, o en la región de aceptación. A ver, hay otro micro por ahí abierto, por favor, si nos ayudan. Entonces, en esa región de aceptación o de rechazo es como yo voy a someter mi prueba estadística para poder aplicar la metodología adecuada. Una zona de rechazo vendría a ser aquella que no caería en ese borde del error de la distribución normal, ¿no? Sino caería en la porción de la campana más equidistante. A ver, voy a tener que
Vicente Flores, por favor. Estamos escuchando los chisitos. Así. Por favor, tengan cuidado con su micrófono. Muy bien. Luego la región de aceptación es aquella donde la distribución muestral, ¿no?, corresponde a los valores del estadístico próximo a lo que quiere la hipótesis nula. En otras palabras, la región de rechazo sería la coincidencia con el nivel del error. Y el nivel de aceptación es cuando cae en la zona de confort, en la zona de normalidad en nuestra campana de Gauss. Esos elementos tenemos que tener en cuenta para saber qué es una región de aceptación y qué es una región de rechazo. Para eso hay que tener en cuenta, pues, que los valores que se distribuyen en ambas regiones deben caer en los puntos críticos, ¿no? Debemos ver si se toma, pues, obviamente la región de rechazo, si el valor del estadístico está en la zona de aceptación, si las zonas de rechazo, pues, están fijados entre el 1 y el 5%, lo normalmente es menor, siempre el 5%. Y la forma de dividir la distribución normal en regiones de rechazo y no rechazo depende, obviamente, si es unilateral y bilateral. Ya, mi amor, tú haces esos trabajos, yo estudio para el examen. Jonathan, te estamos escuchando todo lo que nos estás hablando. Gracias. Bueno. Jonathan. Es que lo busco, no lo encuentro. Rebeca. Por favor, Rebeca. Si nos pones tu micrófono mudo. Gracias. Entonces, señores, lo que tratamos de hacer aquí básicamente nosotros es de ver las posiciones de la región de aceptación y las regiones de rechazo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan ustedes en cuenta esos conceptos. Si tenemos de acuerdo, pues, esos conceptos, entonces nos vamos a someter o ver qué posibilidades existen de poder trabajar la decisión estadística. Y la decisión estadística contiene rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y eso significa que coincide o no coincide en la región de aceptación o región de rechazo. Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita en una práctica con el OpenEpi, pero vamos a ver qué decisiones estadísticas existen para poder ver qué es lo que nosotros podemos trabajar. Y esas decisiones estadísticas, pues, para los diseños tienen que ver de acuerdo al tipo de variables y al tipo de poblaciones. Por ejemplo, si nosotros en este caso tenemos estadística inferencial, tenemos una sola población, nosotros tenemos que utilizar intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, ya que el parámetro muestral tiene que inferenciarse del parámetro poblacional para poder establecer la probabilidad de generalización de los hallazgos. Cuando trabajamos dos poblaciones, o más de dos poblaciones, también tenemos que hacer pruebas de hipótesis. Y vamos a trabajar intervalos de confianza también, donde la población o el promedio muestral también va a trabajarse en base a la inferencia de la media poblacional o el promedio poblacional. Entonces, básicamente, las estadísticas para los diseños de estudio tienen que estar amarrados al tipo de variables. Aquí empezamos a trabajar esto, miren. Cuando tenemos una muestra, tenemos la variable cuantitativo-cuantitativo, ¿no? Cuantitativo-cualitativo. Si la variable es de tipo cuantitativa, nosotros aplicamos una prueba. La prueba es para validar una muestra y comparar con un grupo frente a un estándar. Utilizamos la prueba de bondad de ajuste. ¿Qué tipos de prueba de bondad de ajuste tenemos? La prueba de Kolmogorov-Smirnov para variables cuantitativas continuas, ¿no? Que es una primera decisión. Pero en esta edición de la prueba de Kolmogorov-Smirnov tenemos dos opciones. Utilizar la opción TED-Student, que le pertenece a la clasificación de esta prueba, o utilizar la prueba normal Z. Ya saben ustedes, de 30 menos valores usamos la T, 31 más utilizamos la prueba Z. Pero ¿qué pasa si la variable es de tipo cualitativa? ¿Qué pasa si trabajamos variables de tipo cualitativas más no variables de tipo numéricas, como acabamos de ver? Utilizamos otra prueba estadística, ¿no? Si tenemos dos categorías, utilizamos la prueba binomial. Si tenemos, pues, tres categorías o más, utilizamos la prueba de chi cuadrado.
Entonces, como ven aquí, estamos hablando de una muestra comparada a un estándar, a un parangón, a un valor estándar. Si nosotros, por el contrario, pues tenemos variables cualitativas o categóricas, ¿no?, que se comparan de dos o más grupos, aquí cambia un poco la cosa. Si la variable es de tipo cualitativa y tiene dos grupos, tenemos que ver si los grupos son, por favor, su micrófono, si los grupos son independientes o son pareados. Si los grupos son independientes, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que vamos a aplicar a la prueba de chi cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, calidad de atención con satisfacción del paciente. Tenemos, por ejemplo, presencia de COVID con problemas respiratorios crónicos, ¿no? Si no, entonces si las variables son independientes, no están asociadas, prueba de chi cuadrado. Pero ¿qué pasa si las variables son pareadas? ¿Qué significa pareadas, por ejemplo, no? A ver, prevalencia de enfermedades respiratorias, digamos, EPOC, antes de neumonía por COVID y después de neumonía por COVID. Entonces, ahí es el mismo antes y después. Ese es un pareo, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de pareados o de un antes-después, estamos hablando de una prueba de chi cuadrado de McNemer, que tiene otro tipo de sensibilidad para poder trabajar un estudio longitudinal que le precede una condición o que viene una condición subsecuente. Tenemos de 3 a más grupos, tenemos cuando las variables son independientes también, prueba de chi cuadrado, ¿no? Y son pareadas, utilizamos la prueba de Q de Cochrane, ¿no? O igual, con el mismo ejemplo anterior, sino que sería 3 grupos, ¿no? Entonces, utilizaríamos esa variación. Ahora, ¿qué pasa cuando la cosa se compleja un poquito más, ¿no? Pruebas estadísticas para variables cuantitativas con comparación de 2 o más grupos. Ya no hablamos de variables cuantitativas, hablamos de variables de tipo cualitativas, ¿no? O sea, acá tenemos que diga, no cualitativas, sino cuantitativas. Acá, por ejemplo, utilizamos una prueba muy importante, ¿no? La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En primer lugar, tenemos que decidir si nuestra población dentro de la cual estamos trabajando tiene una distribución normal. Si tiene una distribución normal, pues trabajaré a 2 colas. Si tiene una distribución unilateral, trabajaré a una cola. Es importante saber esta decisión porque de lo contrario, si no está claro, no podemos aplicar la prueba estadística pertinente, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco al respecto de lo que les estoy comentando. Entonces, la prueba de Kolmogorov-Smirnov se usa para datos cuantitativos, ¿no? Eso ya está claro. Si los datos provienen de una curva normal o si los datos provienen de una curva no normal. En el primer caso, si los datos provienen de una curva normal, tenemos que tener dos opciones. 2 grupos o 3 o más grupos. Si tenemos 2 grupos, hay que ver si son independientes o pareados. Si son independientes entre sí, utilizaremos la prueba T-de-Student. Porque vamos a comparar, por ejemplo, el promedio de peso de los que consumen, por ejemplo, L-carnitina versus el promedio de peso de los consumidores de iosina, por decirlo, ¿no? En el caso de los grupos pareados, ¿no?, por ejemplo, tenemos 3 tipos de dietas, ¿no? Y esos 3 tipos de dieta, o un tipo de dieta, puede compararse antes de un momento y después del otro momento sobre las mismas personas, ¿no? Y generalmente los pareados son en las mismas unidades de muestreo. Acá utilizaremos la T-Student pareada, ¿no?, que tiene un antes y tiene un después. Así calculará el promedio. Cuando tenemos de 3 a más grupos, cuando hay de 3 a más grupos, también tenemos la opción de independiente y pareada. 3 o más grupos, utilizamos la prueba de análisis de varianza, que vamos a comparar, por ejemplo, la dieta A, la dieta B, la dieta C y la pérdida de peso promedio. Pero si es pareado, significa que un solo grupo, en una oportunidad, pues, hace la dieta A, luego hace la dieta B y luego hace la dieta C. Y vamos a variar sus pesos. Acá tenemos ANOVA para muestras pareadas, ¿no? Es muy importante tener esta aclaración. Entonces, señores, ¿pero qué pasa si los datos no provienen de una curva normal? O tienen una desviación izquierda o derecha, un error izquierdo o derecho, a una sola cola. Pues acá tenemos que tener en cuenta que las cosas varían un poco, ¿no? Las cosas varían un poco porque si tienes, por ejemplo, 2 grupos,
también tienes que decidir si son independientes o pareadas. Si son independientes, ¿no? Tienes que utilizar la Udemand-Winde. Si son pareados, vas a tener que utilizar la prueba de Wisconsin. ¿Qué pasa si tienes 3 o más grupos y provienen de una curva no normal, ¿no? Son independientes, utilizará cruzes Wallis, ¿no? Y si son pareados, utilizarás la prueba de Freeman, ¿no? O Friedman. Entonces acá tenemos un resumen prácticamente de lo que tenemos que hacer. Y esto no es complicado. Como les digo yo a mis alumnos de doctorado o de maestría, no tienen que ser estadísticos para saber eso. Tienen que saber la receta, ¿no? O sea, es como cuando uno estudia laboratorio clínico o farmacología, se sabe la fórmula, ¿no? De cuántas unidades internacionales de oxitocina va a colocar por cantidad de kilogramo de peso, por cantidad de unidad de volumen de goteo, por la cantidad sistémica que se va a aplicar y luego la dosificación para obtener una respuesta del útero, por decirlo, ¿no? O cuando vas a aplicar, pues, un tratamiento endovenoso por kilogramo de peso por talla de la persona. Entonces, son fórmulas que ya están dadas, ¿no? Y simplemente hay que aplicarlo mecánicamente para poder establecer, no va a redescubrir la pólvora, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un recetario, ¿no? Un instructivo, para tenerla clara. Y este instructivo es el que está aquí, ¿no? Repetimos de manera inversa, ¿no? O sea, reagrupando, ¿no? Si la variable es cuantitativa, vemos si tenemos 2 grupos o 3 o más grupos. Si tenemos 2 grupos, tenemos que darnos en cuenta 2 opciones. Si son independientes o relacionados. Si son independientes, podemos utilizar, pues, ver si es con curva normal o sin curva normal. Si es con curva normal, de hecho, que vamos a utilizar la T-Student convencional. Si es sin curva normal, la T de Mann-Pratt-Wende. Si son 2 grupos relacionados, o sea, antes y después, que continúen en el mismo grupo longitudinal y que varía la exposición o la condición, tenemos curva normal, T-Student pareada, ¿no? Y sin curva normal, la prueba de Wisconsin. Acá ya varía un poco, ¿se dan cuenta? O sea, no es que yo aplique la prueba estadística porque está de moda, aplique la prueba estadística porque se me antoja. Oye, me parece moderna, este nombre más raro, mira, qué bonito. Si yo le pongo de esta prueba, me van a aprobar. A ver, deme esta prueba, más esta prueba, más esta prueba, más agrégame esta prueba estadística que suena raro, Kolmogorov-Smirnov, más las pruebas de bondad de ajuste de Bonferroni, y es una cosa pero alucinantemente brillante. No, no. Si te tocó chi cuadrado, tienes que aplicar chi cuadrado. No vas a forzar una prueba estadística que no corresponde. Ni porque parecía interesante, me parecía moderna, bonita. No, se aplica la prueba que es. Punto. No hay otra opción. ¿No? Si no, el trabajo está mal. Se llama forzar al sesgo, ¿no? Utilizar una prueba estadística que no compete, no corresponde con la simple satisfacción de parecer moderno o de parecer simplemente ajustar unos resultados que no corresponden, de agrupando datos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si tenemos 3 o más grupos, tenemos si las variables son independientes o relacionadas. Si las variables son independientes, hay que fijarnos si es con curva normal, sin curva normal. Con curva normal, análisis de varianza. Comparo 3 grupos, un promedio. Si es sin curva normal, la prueba de cruzar Wallis. Si las variables están relacionadas, ¿no? O sea, es un mismo grupo antes y después, en 3 oportunidades, vamos a tener que ver si es con curva normal o sin curva normal. Con curva normal, análisis de varianza para muestras pareadas y sin curva normal, la prueba de Freeman. ¿Se dan cuenta? ¿Visto? De la misma forma. Acá también vamos a clasificarlo al revés, por variable cuantitativa, por cantidad de grupos, si es independiente y dependiente, con curva normal, sin curva normal, y podemos hacer los juegos que querramos y la receta de las pruebas estadísticas van a ser las mismas, ¿no? Entonces hay que tener claro las variables, el número de grupos y el diseño que uno tiene que hacer para poder aplicar la prueba correspondiente. Bueno, este es el cuadro estrella que le llamo yo. Yo siempre me tardo un poco de tiempo en este cuadro y siempre les digo a todos mis alumnos que por favor pueden olvidarse de todo en la estadística, de todo, pero de lo que no pueden olvidarse es de esta matriz. ¿No? Porque esta matriz resume el Cochrane, el Mendenhall, el Steiner, el Johnson, Dawson y Trapp, un sinnúmero de pruebas estadísticas, un sinnúmero de libros que hablan de la estadística de manera muy interesante. En particular, este es un resumen del Dawson y Trapp, ¿no? Que para mí hasta el momento es el mejor libro que se ha escrito, que amarra diseños de investigación con las pruebas estadísticas y el tipo de variables, ¿no? Es el único que ha integrado de manera extraordinaria. Entonces tenemos, por ejemplo, si la variable es nominal, independiente,
y la variable dependiente, pero esta es la variable de entrada, independiente, variable de resultado, o outcome, es la dependiente, por si acaso, ¿no? Entonces, si tenemos variable independiente, nominal, tema de dos categorías, ¿no? Con una nominal, la prueba de chi cuadrado. Nominal por nominal simple, chi cuadrado o test exacto de Fisher. Nominal con categórica de más dos categorías, chi cuadrado. Nominal con ordinal, chi cuadrado de tendencias o de Matt-Whitney, ¿no? Si es una variable independiente nominal con una dependiente cuantitativa discreta, usamos la prueba de Matt-Whitney pura. Si utilizamos una variable independiente nominal con una variable dependiente cuantitativa, pero que no pertenezca a la normalidad, utilizamos long rank o Matt-Whitney también. Si es una variable nominal pura con una cuantitativa normal, la prueba de T-Student. Como veremos este cuadro, pienso yo que si todos los socializan, todos los tenemos, no va a haber ninguna duda para poder usar una prueba estadística de manera correcta, ¿no? Si tenemos categoría mayor a dos categorías, ¿no? Con la prueba, con la nominal, igual, chi cuadrado. Y así podemos ir combinando, ¿no? Ordinal como independiente, con categorías, ¿no? Con nominal como dependiente, chi cuadrado de tendencia de Matt-Whitney. Si es una cuantitativa discreta como independiente y una cualitativa nominal como dependiente, regresión logística. Si es una cuantitativa no normal, independiente, con una nominal dependiente, también regresión logística, y lo mismo pasa para la cuantitativa normal con la nominal, ¿no? Si nosotros vamos ejerciendo un poquito de visión para acá y tenemos una variable cuantitativa ordinal independiente con una cuantitativa ordinal dependiente, que haya cualitativo ordinal independiente con cualitativo ordinal dependiente, no existe ninguna otra prueba más que los rangos de Spearman, ¿no? Los rangos de Spearman son los que van a priorizarse o van a trabajarse sobre este punto, ¿no? Dawson y Trapp es el autor. La variable independiente cualitativa ordinal, variable dependiente cuantitativa discreta, rango de Spearman. Variable independiente cualitativa ordinal con variable dependiente cuantitativa no normal, también rango de Spearman. Y rango de Spearman y regresión lineal cuando la variable independiente es normal, es ordinal, y la variable dependiente cuantitativa normal. Vamos a utilizar rango de Spearman o regresión lineal. Y fíjense cómo se van empezando a combinar. Por ejemplo, acá, cuantitativa no normal, con cuantitativa no normal, trabajamos ploteo de datos, o sea, un scatter plot con variable independiente y dependiente numéricas en el espacio, en X y Y, ¿no? O diagrama de dispersión también se le llama. Trabajamos también la prueba de Pearson o rangos de Spearman. Igual para cuando tenemos este caso de cuantitativa no normal con cuantitativa normal. La diferencia es que si la cuantitativa dependiente es normal, le agregamos la prueba de regresión lineal, que es la prueba de oro, ¿no? Porque fíjense ustedes, la cuantitativa normal con la cuantitativa normal de dependiente, utilizas la prueba de Pearson o la prueba de regresión lineal, ¿no? Entonces, correlación de Pearson o regresión lineal, que van a expresar no es otra cosa que la causa de una variable independiente sobre una dependiente, ¿no? A nivel numérico o a nivel cualitativo. Entonces acá combinamos toda la teoría que hemos visto, ¿no? Combinamos lo quali con lo cuanti. Y así tenemos pues una visión clara de poder trabajar. Existen diferentes programas como el SPSS, el STAT, el MINTAB, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una práctica en vivo ahorita, ¿no? Para poder visualizar cómo se realizan algunas pruebas de hipótesis contemplando algunos detalles que hemos mencionado. Okay, voy a compartir ahora una página web y si ustedes lo están haciendo, por favor, openepi.com, por favor, si están cocinando, bajen un poquito el volumen. Voy a ver quién es. Pedro Llovera, por favor. Voy a mutearlo. Ya lo muteé. Traten de controlar sus audífonos. Bueno, hemos entrado sus micrófonos, sus celulares, ¿no? A esta página. El OpenEpi. Como verán ustedes, es una página muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, pero no le sirve a la salud solamente, le sirve a todas las unidades profesionales del planeta, ¿no? Entonces nos vamos a entrar aquí a las diferentes pruebas estadísticas que este programa tiene,
¿no? Y básicamente lo que nos importa es trabajar, pues, toda la condición que implica las pruebas propiamente dichas, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver aquí, al lado izquierdo tenemos una calculadora, tenemos una relación de mortalidad, proporciones, ¿no? La tabla de 2x2, 12 respuestas, tablas R por C, control de casos emparejados, ¿no? Pero donde nos interesa mucho a nosotros es trabajar la parte de relación de variables. Para eso, relación de variables, vamos a trabajar la tabla R por C, por ejemplo. Cuando tenemos una tabla R por C, estamos hablando de una tabla de contingencia 2x2. Y entonces vamos a utilizar una prueba estadística que corresponde. En primer lugar, yo voy a elegir, por ejemplo, un estudio de casos y controles a 2 columnas y voy a elegir 5 filas. Ahí está, 5 filas. Acá, por ejemplo, vamos a poner 80, 20. Acá voy a escribir fuma, no, cáncer. Voy a colocar no cáncer. Un poco. Ok. Y acá voy a colocar, por ejemplo, a ver, valores. Voy a colocar aquí Puma pasivo. Vamos a poner así con siglas, ¿no? Puma pasivo. Acá le voy a poner Puma activo, pero infrecuente. Acá le voy a poner Puma activo medianamente frecuente. Acá le voy a poner Puma activo frecuente. Y aquí le voy a poner Puma siempre. ¿Okay? Entonces acá el cáncer, ¿no? Al revés debiera ser, ¿no? Acá Puma pasivo. Y acá más o menos como 90. Acá tendría, por ejemplo, 30 y acá 70. Acá tendría por lo menos, a ver, 50. Acá sería 95. Acá tendríamos 70. Acá tendríamos por lo menos, a ver, 30. Acá tendríamos 99. Acá tendríamos por lo menos 10. Pero acá salió 0, 99, no, 99. Muy bien. Entonces vamos a darle clic en calcular. Ahí, por ejemplo, fuma pasivo, fuma activo, fuma moderado, fuma medianamente frecuente siempre, ¿no? Y acá sí fuma medianamente frecuente, altamente frecuente siempre. Ya está. Entonces acá tenemos los datos, ¿no? Con cáncer, sin cáncer. Y lo que toca aplicar, obviamente, porque esta es una variable cualitativa dependiente, una variable cualitativa dependiente. Esta es nominal, esta también es nominal, esta es dicotómica, esta es politómica. De acuerdo a lo que ustedes han visto hace un momento, pues no les queda otra. Y la única alternativa que se tiene que hacer o aplicar, por más viejo que sea, por muy, digamos, común que sea, utilizar la prueba de Chi-cuadrado, ¿no? Con 4 grados de libertad, con un nivel de significancia bastante bajo, ¿no? Y ahí tenemos el cálculo de la prueba de Chi-cuadrado, ¿no? Incluso, pues, acá tenemos el libro, ¿no? Fundamentos de Bioestadística, quinta edición, de Jury Thompson Learning, del año 2000, página 3095, ¿no? Ese es de Rosner, con la fundamentación de por qué sale esto, ¿no? Si algún profesional le dice, oye, ¿por qué aplicas Chi-cuadrado? Pues es una prueba estadística muy común, todo el mundo lo usa, o sea, cámbiame de prueba para que suene moderna. Bueno, ustedes lo único que tienen que hacer con mucha propiedad, con mucha solvencia, es citar a Rosner, ¿no? Porque la prueba estadística que se aplica a ese grupo está fundamentada con una literatura, con un libro, ¿no? Si nosotros vamos a ver otro tipo de prueba estadística, ya cuando hablamos de la variable cuantitativa,
Vamos a ver pues la prueba TestStudent. Vamos a TestStudent, ¿no? Una forma de trabajar muy bonito de manera online. Vamos a meter datos. Bueno, trabajamos al 95% de confianza, ¿no? Y vamos a comparar dos grupos. Por ejemplo, a ver, el grupo 1 trabajó una muestra de 300 y utilizó un método de dieta en base a ovoproteína. Entonces ellos bajaron 15 kilos en promedio con una desviación estándar de 7 kilos. Y aquí el otro grupo que también debe tener 300, pero como es un grupo Gold estándar, yo hago un poder de 2. Entonces voy a utilizar 600 de control. Puede ser hasta 4, ¿no? Hasta 1200. Porque la idea es que mientras más poder tenga, mayor sensibilidad y especificidad tiene el valor predictivo de la prueba. Chicos, por favor, su micrófono se conectan más. ¿Ya? A ver, esta vez fue guía. Ya lo muteé. Ok, entonces tenemos acá 600, ¿no? Dos tamaños de muestra, dos controles por cada caso, y tenemos que la prueba de ese método convencional, que no es la ovoproteína, sino es simplemente consumir dieta basada en carne, baja pues 13 kilos en promedio, con una desviación estándar de 4.3. Y bueno, ahí tenemos el resultado y vamos a aplicar seguramente, porque son variables cuantitativas comparadas en dos grupos, es la prueba TestStudent a todas luces, y nos sale que la prueba de TestStudent, ¿no? Con la prueba F nos sale un valor 2,65 con un grado de, un numerador denominador de 299.599, con un valor de significancia menor de 0,00000001. Como veremos, hay diferencia estadísticamente significativa y por lo tanto podemos decir, inferir, resumir, argumentar que la dieta número 1 de base de ovoproteína es muy superior y significativamente más efectiva que la otra dieta, ¿no? Aquí estamos comparando, como digo, dos grupos. Ahora vamos al análisis de varianza y vamos a comparar tres grupos. Vamos a introducir datos y ahí vamos a dejar la prueba. Y vamos a decir, a ver, vamos a comparar tres medicamentos y el tiempo de reducción de la fiebre en el COVID. Voy a utilizar, por ejemplo, paracetamol. Incluso puedo ponerle aquí, puedo editarle. No sé si puedo. No, ok, paracetamol. Entonces, paracetamol, voy a utilizar acá una muestra de 50 personas que usaron paracetamol. Y el tiempo para bajar la fiebre fue de 29 minutos en los pacientes con COVID, con más o menos 11 minutos de visión estándar. El grupo 2, que es un grupo experimental que yo quiero probar por encima de paracetamol, va a utilizar metamizol. ¿Ok? No, pero profe, no puede ser porque es inyectable, el otro es oral. Ya, vamos a quitarle el inyectable. Entonces vamos a probar ibuprofeno. Vamos a utilizar no 50, pues un grupo control va a ser 100, puede ser 50, 100, 150, 200, hasta 4. Un control por cada caso o hasta 4 controles por cada caso. Ahí tenemos 100. Y la media, por ejemplo, que tenemos con la reducción de la temperatura del ibuprofeno fue aproximadamente en 41 minutos, con una división estándar de 19 minutos. El tercer fármaco, que lo voy a aplicar también en 100, ¿no? Ya no va a ser ni ibuprofeno, ¿no? Va a ser acetaminofén. Y el acetaminofén, pues vamos a tener que tuvo una reducción de la temperatura en un tiempo promedio de 28 minutos, con una desviación estándar de 19 minutos. Entonces, como veremos, acá tenemos el Panadol o paracetamol, acá tenemos el ibuprofeno y acá tenemos el acetaminofén. Estas son sus medias para bajar la fiebre en tiempo promedio por minutos y acá tenemos sus divisiones estándar. Calculamos. En el cálculo podemos observar los valores. Nos sale pues un valor de análisis de varianza, ¿no? El análisis de varianza nos sale una prueba de estadística de 15,4122 y una significancia de 0.00019, es menor de 0,05, por lo tanto es altamente significativa. Rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis de investigación. Cuando el valor de P es menor de 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. Por lo tanto, podemos decir que el acetaminofén es menos eficaz y más eficaz es el paracetamol con respecto a los otros grupos de control, ¿no?
Y bueno, esta es la prueba del análisis de varianza. Bien, entonces básicamente cuando uno hace este tipo de trabajos de investigación, pues tiene que tener en cuenta que la prueba estadística tiene que estar amarrada, tiene que estar de la mano con lo que corresponde a realizar una investigación de forma correcta. Y la tipología de la variable es fundamental. Si nosotros no tenemos una selección adecuada de la variable, no sabemos si es cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, discreta, continua, y aplicamos cualquier prueba por aplicar, vamos a cometer errores desastrosos, ¿no? Como por ejemplo un colega que hizo un trabajo de investigación muy interesante, muy bonito, pero le sacó promedio a la religión. Y la religión no puede tener promedio, pues, ¿no? Porque imagínate sumar cristiano, más evangélico, más católico, más ateo, dividir entre 4, elevar al cuadrado, sacar la media división estándar, es absurdo. Le aplicó la prueba del análisis de varianza cuando no correspondería, ¿no? Y simplemente porque es una prueba moderna, está bonita, está interesante. Y no se trata de eso en investigación. La investigación de lo que trata de utilizar son las pruebas estadísticas de manera correcta, de manera adecuada, y simplemente poder utilizar dichos métodos o dichas pruebas con la finalidad de poder contrastar una hipótesis, rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación. Bien, señores, esto es lo que quería conversar el día de hoy y no sé si existen algunas preguntas para poder disertar un poco, debatir un poco, digamos, entender un poco más allá de aquellas cosas que no han podido quedar claras. No sé si existe alguna duda, algún inconveniente, algo al respecto, consultar. Espero sus preguntas. Sí. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Vamos a dar pase a una ronda de 10 minutos de preguntas por parte de los asistentes. Recuerden de que pueden encender su micro o pueden mandar las preguntas por el chat. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el autor del libro que recomendó? Así es, Dawson y Trapp, bioestadística médica de Dawson y Trapp, que realmente no tiene nada de bioestadística médica, ¿no? Debería llamar simplemente bioestadística o estadística aplicada a los diseños, ¿no? Es Dawson y Trapp, bioestadística médica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Anímense. Sin miedo. Aquí tenemos dos preguntas. A ver, hay una pregunta que... Sí. Ajá. Ajá. En la primera pregunta dice, ¿algunas investigaciones plantean hipótesis específicas? ¿Es válido eso? A ver, vuelvo a repetir. Las hipótesis son dos. La alterna y la nula. La hipótesis alterna es la que va a ser tu hipótesis de investigación y la nula es la que va a ser sometida a prueba estadística para hacer si se rechaza o no se rechaza. Las hipótesis específicas en la literatura científica, en los libros de estadística y de metodología, no hay. No existe. Pero en el argot popular
como una cosa criolla, como una cosa, digamos, popular, como algo que viene de costumbre en las universidades, las ponen. Sin embargo, no tienen asidero científico ni estadístico. No encuentras tú un libro de estadística donde hables de hipótesis específicas, ¿no? Eso significa algo que no está de la mano con la ciencia. Hay una excepción. Cuando tienes un problema factorial, cuando tienes, por ejemplo, factores socioculturales y económicos relacionados al aborto en adolescentes, cada factor es una tesis. Y dices, ¿no? A ver, por decir, eh, el grupo social que te rodea, ¿no? Teóricamente estaría vinculado a la decisión de abortar. Entonces tú pones a mayor riesgo de, o a mayor convivencia ah, con amigas abortadoras, mayor probabilidad de abortar, por decir, ¿no? O por decir, a mayor concurrencia de fiestas sociales, mayor probabilidad de embarazo adolescente, ¿no? Entonces imagínate hacer una hipótesis de esas por todos los factores, ¿no? Unas 150 hipótesis, 70, 80 hipótesis, carecería de sentido, ¿no? Sin embargo, si yo acoto y acorto adecuadamente cada uno de los componentes, yo podría tener, sí, algunas hipótesis específicas, siempre y cuando mi variable sea un poco más concreta que solo decir factor, ¿no? Pero en la literatura científica eso no tiene asidero, menos en la literatura estadística. Bien, ¿había otra pregunta? ¿Te escucho? Sí, habían varias preguntas. Esta es, cómo ser si tengo un estudio que busca factores asociados y tiene diferentes categorías mis variables? Bueno, hay que hacer una hipótesis por cada factor, ¿no? Hay que hacer una hipótesis por cada factor, hay que hacer una hipótesis por cada cosa. Aquellos que estudian factores, cuidado que no cometan el error que se comete frecuentemente de que cuando alguien estudia factores, hace los datos de filiación relacionados contra cualquier cosa, ¿no? Entonces ponen a ver edad, sexo, procedencia, religión, grado de instrucción, relacionado contra lo que se les ocurra. O sea, diabetes, aborto, quiebra empresarial, abandono estudiantil, deserción escolar, o sea, de todo. Pero les comento que esos son datos de filiación. Y los datos de filiación van en todas las investigaciones. Hay un capítulo que se llama en los resultados de una tesis o una investigación cualquiera. Hay un capítulo que es la caracterización de la muestra, otro capítulo que se llama estadística descriptiva y un tercer capítulo que es estadística inferencial. En la caracterización de la muestra, toda investigación caracteriza la edad, la procedencia, la religión, el grado de instrucción y todo. Y si tú muestras que esto varía, es que has hecho una selección heterogénea y una mala selección de la muestra. Por lo tanto, la población está mal diseñada. Denota que hay un sesgo muy grande de trabajo poblacional. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque si haces una caracterización de tu muestra y es muy dispersa, entonces tu población es heterogénea. Y si es heterogénea, ni siquiera puede que sea dos colas, ¿no? Porque a dos colas es un solo factor, no más. Simplemente es un mal diseño de investigación, una mala selección de la población, una mala selección de la muestra. Hay que tener mucho cuidado. Todos los trabajos tienen datos de filiación, así que aquellos que quieren probar esos factores contra cualquier cosa, están probando los datos de filiación contra cualquier cosa. Y eso es un grave error. Lo que tenemos que hacer es tener una hipótesis clara, fundamentada en literatura científica, en estudios, en investigaciones previas, y probar esa sola hipótesis sobre lo que queremos. Y por ese camino hay que ir, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento se usa la regresión de Poisson? No estamos entrando a un nivel de especialización tan grande de la estadística, porque pudiéramos hablar las pruebas de Bonferroni, podemos hablar los test de Chebyshev, podemos hablar de la beta de Raju, podemos hablar de estadística bayesiana, teorema de Bayes alternativo, teorema de Bayes inferencial inverso, podemos hablar de muchas pruebas. Les recomiendo yo eh, que si son estadísticos altamente especializados, busquen alternativas.
Pero si son investigadores, junior, medio, senior, utilicen las pruebas no tradicionales, pero las más adaptadas y las más estándar. Entonces, la relación de pruebas que les he dado son la relación de pruebas que yo espero que por lo menos se use. Yo uso el teorema de Bayes o la estadística bayesiana para trabajos multinivel, pero eso no lo enseño ni en el postdoctorado, porque la gente no está preparada para ello. Necesitas pasar estadística 1, estadística 2, estadística 3, o sea, ¿cómo decir? Matemática 1, que es derivadas integrales, unifactorial o bivariada. Matemática 2, que es la multivariada, luego estadística 1, 2 y 3, y luego llegar recién a estadística bayesiana. O sea, no le encuentro la utilidad realmente, salvo que seas un estadístico que trabaje para una organización muy grande que hace datos muy finos de la estadística para poder ampliarte a todos los escenarios. Es como que yo poder usar test exacto de Fisher a cada rato, test corregido de Yates a cada rato, porque a cada rato falla en la muestra. No se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer la prueba más correcta para la selección de las muestras más correctas, para la orientación de las poblaciones más correctas, con la adecuación de las variables óptimas, ¿no? Entonces, yo en lo particular no enseño la prueba de Poisson, ni la prueba, ni las otras pruebas complejas que les he mencionado, salvo que pues tenga un alumno de estadístico del doctorado en estadística para poder profundizar ahí. Sin embargo, hay alumnos que se quieren meter, que les gusta lo irregular, lo poco frecuente, lo cual está muy bien y lo felicito, pero no es el motivo de esta conferencia, ¿no? O sea, por ese lado no íbamos, ¿ya? Ok, siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es, ¿por qué no se plantea hipótesis en las investigaciones cualitativas? Porque las investigaciones cualitativas quieren descubrir procesos. Las investigaciones, no las variables cualitativas, sino las investigaciones cualitativas, lo que se tratan son procesos de descubrimiento. Y cuando tú hablas de procesos de descubrimientos, tú no sabes lo que vas a encontrar. Cuando me contrataron a mí para hacer una investigación de muerte materna en la Sierra del Perú, yo me iba como una tabula rasa, totalmente en blanco, porque no quería contaminarme con las ideas de qué causaba la muerte materna. Cuando llegué a la Sierra a hacer una de mis primeras investigaciones cualitativas, consultorías para la OGE, Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud, y con la Population Council y JHPO que nos financiaban, estábamos pues con una idea de ir como tabula rasa, ¿no? Entonces yo cuando llego con los resultados, le digo a la gente de Lima que la gente en la Sierra se muere dando a luz de vergüenza, de agresión, de insultos, de ofensas y de atentar contra su cultura, no lo entendí. Tuvieron que pasar 5 o 6 años para poder recién aplicar políticas adecuadas. O sea, si tú le abres un centro de salud las ventanas, una madre que está dando a luz, la abuela se la lleva a la hija porque dice que va a entrar un mal aire y le va a matar al nieto. Si tú las haces empujar echadas, vas en contra de su fisiología. Pero esas cosas las encuentras y las descubres no con una hipótesis de libro que sale del escritorio, sino con un viajar y descubrir. Entonces, una investigación cualitativa es eso. Es algo que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. Es un proceso de descubrimiento. En ese proceso de descubrimiento no podemos establecer hipótesis, porque si estamos estableciendo hipótesis, estamos amarrados a una visión muy parametral, ¿no? Entonces, no es opción. Ni siquiera es opción, ¿no? Entonces, no hay posibilidad que con una cualitativa se genere una hipótesis, pero sí las cuantitativas. Si es analítico experimental, tendría que tenerla. Siguiente, por favor. Sí, aquí tenemos otra pregunta. Doctor, ¿qué aplicaciones estadísticas no son gratis y en cuáles me pueden observar en el comité de ética si hago su uso? No son gratis. Es que los programas estadísticos o los programas estadísticos que tú utilizas, por ejemplo el OpenAPI que hemos utilizado ahorita, son gratis, ¿no? Tú puedes hacer tus resultados en Excel y aplicar la prueba estadística acá y ya está. Y lo que pasa es que no hay que usar la estadística por la estadística, sino acompañar la estadística con el resultado. Hay algunos que mandan la estadística y se olvidan del resultado. La tabla de comparación de porcentajes, la tabla de promedios, proporciones, la diferencia de medias, no las muestran. De frente a la estadística y dicen, ¿hay diferencia? No hay diferencia. Y yo le digo, por favor, ponme una tabla. Cuando me pone una tabla,
cosas ilógicas se encuentran. Entonces, hay programas como el SPSS, que era gratis, porque era de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, luego cobraron un poquito, ahora ya cobran más, se volvió comercial, lo tiene la IBM, el Stata, ¿no? Es un programa muy asequible, por ahora gratis, porque lo organiza una universidad, pero no es probable que también lo compren dentro de pronto, como el SPSS, por su uso masivo, ya que el programa que se compra es al que la gente casi no va, sino va al gratuito, y ese gratuito, como ya te acostumbraste, lo suele vender. Si tú vas a utilizar un programa estadístico, no tienes que tener una licencia. Tú puedes ir a la universidad cualquiera que tenga su licencia, procesarlo ahí, llevártelo en USB y decir, he usado un programa estadístico, SPSS, Stata, Minitab, ¿no? Sistat o R, y simplemente, no porque tenga licencia gratis en internet te lo van a aprobar, y porque tenga licencia de pago te lo van a rechazar. Tú puedes hacerlo incluso en la casa de un amigo, de un ingeniero. O sea, no te tienen que obligar porque tener el programa en tu computadora, ¿no? O sea, eso es absurdo. Y pueden utilizar cualquier tipo, programa de paga o de no de paga, y eso no tiene ninguna observación con el comité de ética. Las observaciones del comité de ética son sesgo de observador, ¿no? Sesgo de participante, sesgo de instrumento, no el costo del programa. Y si alguna institución lo hace, no conoce muy bien los que son parámetros de la ética, ¿no? Porque los parámetros de la ética son la no maleficencia, la beneficencia, el no hacer daño, la transparencia de la información, la voluntariedad, la privacidad, la confidencialidad, ¿no? Y obviamente esas cosas no tienen absolutamente nada que ver con el uso de un software. Estaría, pues, no sé, diría yo que el comité de ética o alguno de sus integrantes tiene pues alguna hazaña o alguna oposición a algún programa, ¿no? En particular, pero eso no es científico ni metódico y se puede usar cualquier programa. Siguiente. Creo que esas serían todas las preguntas, doctor. Ok, gracias. En todo caso, queríamos hacer la entrega de ese certificado en calidad de ponente, darle las gracias sobre todo por su valioso tiempo y su interesante ponencia, y esperamos poder contar con usted para próximos proyectos. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes también, chicos. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Gracias.